bienvenidos una vez más a Donald Trump o Pollo Crudo. Hoy tenemos con nosotros a nuestro participante, don Ricardo Borriquero. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, don Ricardo. Ahora lo que vamos a ir poniéndole es una serie de imágenes y usted tendrá que discernir si se trata de la figura de Donald Trump o si se trata de un montón de pollo crudo. ¡Vamos con ello! Donald Trump. Pollo crudo. Donald Trump. Pollo crudo. Donald Trump. Pollo crudo. Pollo crudo. Pollo crudo. Donald Trump. Donald Trump. Pollo crudo. Pollo crudo. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Pollo crudo. Pollo crudo. Oh. Started singing bye bye Miss America bye. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Capitán América. Bienvenidos una vez más a el blog de Coquemalfas, donde pues, bueno, seguiremos explorando después de este pequeño impasse, tanto temporal como de Pokémoníaco, y seguiremos explorando un poco pues, los distintos cómics y las distintas obras que a mí pues, me parecen pues, que me la ponen como tungsteno. Y básicamente pues, vamos a empezar con analizando una serie de especiales en los cuales iré analizando pues, quizás las obras más punteras de ciertos personajes, especialmente desarrollados en todo el mundo superheroico. En muchos casos nos vamos a encontrar con pues, unos personajes que tienen un desarrollo realmente largos. Si pensamos, por ejemplo, la figura de Superman, el cual fue creado en 1933. O sea, ha llovido desde entonces. O sea, es un personaje que pues, casi ha cumplido los 75 años. Y, por supuesto, va a tener unas etapas muy significativas, mientras que, por ejemplo, pues, va a tener otras etapas muy petardas, donde pues los guionistas se metían en todo tipo de drogas y creaban historias como, por ejemplo, la historia de la kriptonita rosa, una historia pues realmente infame, donde se supone que pues, Superman u otros kriptonianos que pululaban por ahí se volvían homosexuales al contacto de esta. Y aquí tenemos esta viñeta donde podemos ver claramente pues toda esta idea. Vemos a Kara que llega a la sede del Daily Planet y le dice a Lois: ¡ay, que te como todo el coño, reina! ¡Qué guapa estás hoy! Y ves a Superman que le dice: ¡ay, Jimmy! ¿Te he dicho alguna vez lo varonil que te hacen las pajaritas? ¡Ay, qué ojos tiene, ladrón! He usado esta historia bonita, graciosa y homófoba como ella sola como uno de los ejemplos pues, de todos estos periodos los que sufren los distintos personajes. Pero ya sin más vamos a meternos al turrón y a hablar un poco de qué van a ir estos distintos especiales centrados en distintos personajes. Y vamos a empezar con la figura del Capitán América. Quiero empezar con este personaje, ya que es uno de los más antiguos de la compañía Marvel, quizás un poco para hacer el parangón, el Superman de la Marvel, con lo cual pues, se va a presentar periodos bastante interesantes. Yo quiero hablar exclusivamente y concretamente de tres periodos que me parecen pues, de lo mejor que se ha podido aportar al personaje. Aquí tengo este tomaco, bajito bonito, mira qué bonito. Son estos dos tomos negros que sacó Panini hace ya tiempo, además un precio muy majete, donde pues, se recupera pues, dos periodos clave del personaje, y desgranando cuáles son cada uno de estos periodos. Aproximadamente estos dos tomos se centran sobre todo en los años 70, y por otro vamos a hablar de la Capitán América, la leyenda viviente, este tomo que también sacó Panini, y que bueno, pues recoge un poco lo que es la colección la parte de la colección que fue escrita por la figura de John Byrne, donde pues quizás de John Byrne, John Byrne, John como coño se diga, porque cada uno lo pronunciamos como nos da la gana, donde bueno, pues se viene la historia muy interesante sobre el Capitán América for President, una historia donde de nuevo van a recuperar ciertos elementos con grandes temas políticos. El Capitán América fue un personaje que nació en 1941, antes de que Marvel Comics se llamara Marvel Comics, mucho más bien era su predecesor, se llamaba la Timely Comics. Capitán América pues fue un personaje, no era otra cosa que una especie de super soldado patriota que luchaba frecuentemente contra las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial, siendo uno de estos personajes populares que apostaban por el intervencionismo de América.
dentro del escenario de la Segunda Guerra Mundial. Sus dos creadores fueron los historietistas Joe Simon y Jack Kirby, los cuales hicieron aparecer por primera vez al personaje en Capitán América Comics número 1 en el mes de marzo de ese año de 1941. A partir de ahí, en los años 50, parece ser que el Capitán América desaparece para posteriormente, ya durante ese periodo que se denomina la Silver Age, ya en los años finales de los años 60, mediados de los 60, aparezca de nuevo como ya un miembro de los Vengadores y se recupere su figura. Y vamos a empezar esta ya de una vez por todas, después de hacer toda esta presentación y esta introducción al personaje, con el primer tomo que nos ocupa del Capitán América. Antes de entrar en materia, quiero hacer una declaración de intenciones, en donde quiero explicar por qué he elegido estos distintos periodos del personaje del Capitán América. Principalmente los he elegido porque van a ser unos periodos que van a tener bastante crítica hacia lo que van a ser la historia americana, especialmente centrada en ese periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, y van a criticar pues, elementos como el macartismo o, por ejemplo, también pues, cosas como todo el tema del racismo o incluso, por ejemplo, toda aquella historia de la escucha de micrófonos que fue protagonizada por Richard Nixon. Que el Capitán América, un personaje que representa los ideales americanos, como la bandera, el águila, la libertad y todas estas polladas, haga una crítica tan fuerte al propio sistema del que viene, es algo bastante curioso, ya que, bueno, pues el pobre muchacho siempre ha sido tildado de un poco... En este primer tomo nos vamos a encontrar dos historias, dos arcos argumentales aproximadamente, además de ese clásico número 3 de los Vengadores, en donde se recupera la figura del Capitán América y de esa pérdida, supuesta pérdida de los años 50. La primera de estas historias va a transcurrir desde Capitán América 110 hasta Capitán América 113, estando desarrollada en el año de 1968. La historia está escrita por Stan Lee y a los lápices tenemos a un genial Jim Steranko. En ella nos van a relatar la historia de cómo el Capitán América, que había decidido mostrar su identidad secreta como Steve Rogers al mundo, finalmente tiene que ocultarlo al ser atacado por la figura de Hydra, esta especie de asociación terrorista que siempre había estado haciéndole la puñeta. En este arco argumental, los dos elementos que más van a llamar la atención, que quizás más voy a destacar, van a ser dos. Veamos cuáles son. Por un lado, tenemos una relación muy interesante del Capitán América con el que va a ser su nuevo compañero, la figura de Rick Jones, quien anteriormente había sido compañero del increíble Hulk. Rick Jones va a sustituir a la figura de Bucky, ese compañero que había tenido durante la Segunda Guerra Mundial y que, como veíamos en Vengadores número 3, había muerto en su última misión, esa misión que había terminado con el Capitán América congelado en el Polo Norte. El Capi se va a mostrar durante toda esta aventura preocupado siempre por ese intervencionismo, todas esas intervenciones y todas esas aventuras y el peligro que va a correr la figura de Rick Jones en todo momento, ya que se siente culpable, principalmente por la muerte de Bucky, su anterior compañero, dándole unos toques bastante interesantes y que hacen que el personaje sea humanizado. El otro elemento destacable que vamos a llamar la atención de este cómic va a ser el apartado gráfico, especialmente los lápices de Jim Steranko, el cual pues va a demostrar una capacidad creativa muy, muy interesante, especialmente en las grandes páginas, esas grandes splash page donde vemos al Capitán América luchando contra Hydra en unas escenas llenas de acción. Y por otro lado, pues ciertas escenas, una escena muy interesante que tiene lugar en el número 110, donde Rick Jones es drogado por las figuras de los terroristas de Hydra y empieza a tener alucinaciones, las cuales pues están todas ellas sacadas e influidas directamente por la figura de Salvador Dalí y del surrealismo. Pese a este buen desarrollo del apartado gráfico, sí que vamos a introducir un poquito ciertos elementos de crítica, y es que a veces Steranko tiene esa necesidad de desarrollar tantísima acción y al mismo tiempo de completar el diálogo de los personajes, que a veces nos parece raro. Nos vemos a los personajes dando saltos y dando botes en mitad de explosiones mientras están teniendo pues una conversación de lo más normal. Hola, buenas tardes, sí, verá, es que quería pedir una pizza. Sí, a la dirección siguiente. Y ya sabéis, chicos, la vida real también puede estar llena de
¡Acción! Pero la verdadera joya que nos vamos a encontrar en este tomo va a ser esa segunda historia, ese segundo arco argumental, desarrollado en 1972 por Steve Englehart y por Sal Buscema, en el cual pues es donde más van a meter el dedo en la llaga en todas estas historias y todos estos elementos de crítica a la política norteamericana. El principal elemento de crítica, el cual va a atacar el guionista Steve Englehart, va a ser el macarcismo. Pero antes de entrar directamente cómo se va desarrollando todos estos elementos de crítica dentro del guión del Capitán América, vamos a explicar un poco en qué consistió todo este macartismo. El macartismo fue una cruzada anticomunista que se desarrolló principalmente alrededor de los años 50, entre 1950 y 1956. Instigada y casi pues, prácticamente liderada por la figura de un político, un congresista del Partido Republicano, que era conocido por el nombre de Joseph Raymond McCarthy, McCarthy para los amigos y para también los enemigos, el cual pues se empezó a tener una especie de manía persecutoria de pensar que en todos Norteamérica estaba amenazada por los comunistas. Y entonces él lo que desarrolló es una intensa persecución anticomunista, centrado durante toda esta época, que recibió el nombre de la caza de brujas, en esta caza, en esta fiebre de perseguir a distintos personajes políticos, personajes famosos y conocidos, debido a que se les tildaba de que tenían una serie de actividades antiamericanas y de corte comunista. Estaban gente pues, de los medios de comunicación, gente del gobierno, militares y funcionarios que fueron acusados por McCarthy como sospechosos de espionaje soviético. Finalmente, en 1956, llegaría el final del macartismo. El congresista pues parece ser que se había pasado un poco de la raya, había acusado de actividades antiamericanas y de ser malvados rojos, destructores de la moral y americana, a una serie de senadores y de políticos bastante importantes que finalmente pues, acabaron haciéndole que cayese un poco. Según parece, uno de los elementos más decisivos fue cuando acusó a una serie de veteranos y miembros del ejército americano de ser espías soviéticos. Finalmente, el propio Partido Republicano decidió ponerle una moción de censura y pues, retirarle del cargo, desapareciendo de la escena política americana y terminando pues, este periodo que se conoció como la caza de brujas del McCarthy. Contada toda esta historia de qué era exactamente el macartismo, vamos a entrar ya al meollo de por qué Steve Englehart en los años 70, habiendo pasado ya tanto tiempo, decidió contar toda esta historia basada en todos estos preámbulos de la caza de brujas estadounidense y que, afectarán poderosamente al Capitán América. La llamada saga del Capitán América de los años 50 ocupa aproximadamente los números de Capitán América 153 hasta Capitán América 156. Se trata de una historia, como comentábamos, muy interesante, en donde pues, el Capitán América se va a enfrentar a otro Capitán América, una especie de personaje oscuro que había estado actuando en su nombre en los años 50. Como recordáis, el Capitán América había desaparecido durante todo este periodo de tiempo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Cipolla. El Capitán América había desaparecido durante los años 50, así que tendríamos que hacernos la pregunta de quién fue el personaje que estuvo ocupando su lugar durante esas pequeñas historias que fueron saliendo en la Timely antes de que fuera rescatado en los años 60 en el cómic de los Vengadores. Y a esa respuesta pues la tenemos en esta saga. Se supone que en ese tiempo estuvo activo durante los años 50 un Capitán América que representa toda esa época del macartismo. Todos sus enemigos dejan de ser nazis para convertirse en una especie de espías soviéticos. Hasta Cráneo Rojo, ese líder nazi, acaba aliado con Stalin, intentando para destruir a su odiado enemigo, el Capitán América, y por supuesto todos esos ideales del americanismo que representaban. Como el cómic está realizado en el año de 1972, llama la atención que la aparición de este Capitán América se convierte casi en una especie de monigote del pasado, o esas ideas un tanto completamente rancias y que impactaban realmente con esa época de un poco de laxitud moral, de la cual pues América se abrió un poco. Recordamos toda esa época de ese boom que tuvieron con los hippies, que luego moriría en los 80, aunque eso es otra historia.
y en la cual pues sí que se representa muy bien este choque entre las distintas moralidades de ese Capitán América anterior a la Segunda Guerra Mundial y que representa la América de los 40 y este otro Capitán América que representa el de los años 50. Junto a Steve van a estar dos figuras fundamentales que le van a acompañar, el que va a ser el sustituto de Bucky, ese sustituto más bien de Rick Jones como Bucky, que va a ser la figura del halcón, que va a representar pues esos movimientos sociales por parte de la comunidad negra, ese llamado Black Power, y junto a él la novia de Steve Rogers, la novia del Capitán América, Sharon Carter, que va a recordar todo ese mundo del feminismo. Durante el cómic decir que bueno, pues hay numerosas escenas en las cuales podemos ver cómo pues este Capitán América y el compañero Bucky, que por supuesto es un sustituto del que tenía el Capitán América original de los años 40, se dedican a insultar a los dos personajes, diciendo pues grandes frases como además de negro comunista o por fin voy a poder pegarle a una nena y cosas así, pues todas ellas muy fachonas. Y bueno, y vais a decir, ¿y los otros 2 tomos? ¿Dónde están los otros 2 tomos? ¿No he dicho que os hablaba de 3 tomos? Joder. Pues es que lo vamos a dejar para más adelante, para otros 2 programas especiales. Voy a dividirlo más o menos esto en 3 programas de esas mejores historias del Capitán América. Y bueno, pues hasta aquí la primera de ellas. Recuerda, dale a like y suscríbete. Y sé un buen patriota, hijo. Porque ¿de qué te crees que es esta? ¿De Francia?